Buenos días a todos y todas. Qué bueno que están de regreso con nosotros. Vamos a pasar, digamos, al tema de conceptos básicos. Para los que ya han participado en nuestros cursos, pues bueno, seguramente ya conocen muchos de estos conceptos. Para los que no y es la primera vez que están en este curso con nosotros, pues bueno, trataré de que los conceptos, digamos, muy teóricos sean un poco más amigables o más entendibles. Traigo varios ejemplos para ustedes y si no, pues bueno, nos pueden dejar sus preguntas y posteriormente, pues, resolver esas dudas, ¿no? Lo que quiero iniciar en esta ocasión es, pues, pasar de lo general a lo particular. La que sigue, por favor. Y entonces, vamos a abordar los siguientes temas. La formación de las laderas, qué es una ladera, qué es lo que compone una ladera, qué es lo que conocemos como inestabilidad de laderas, los factores externos e internos, que pues son los que más nos importa identificar para poder tomar alguna medida de prevención posteriormente, y pues cómo se clasifica la inestabilidad de laderas. La siguiente, por favor. Como les decía, pues bueno, quiero pasar un poco de lo general a lo particular. Quizá el diagrama se ve un poco saturado y podrán decir, oh por Dios, además está en inglés, ¿qué cosa es esto? Pero con esto lo que les quiero mostrar es lo complejo que es la dinámica de la Tierra, ¿no? O sea, hay muchos procesos que es lo que nos van a dar origen a lo que conocemos como suelo, y pues ese suelo va a tener una dinámica y si está sobre una ladera, pues una dinámica en específico, ¿no? Entonces lo que quiero con esto, le das clic, porfa. Lo que quiero decir con esto es que nos vamos a enfocar a una zona en específico, que sería esa que implica la degradación, la erosión, la transformación, la sedimentación, la transportación y la consolidación del suelo. Y entonces, en esta zona lo que vamos a tener es una relación entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, incluso con la biosfera, y esto pues podríamos decir que es parte del sistema climático, ¿no? Entonces, en esta zona o en esta área es donde nos vamos a estar moviendo para este curso. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, partiendo ya de lo que es el suelo, pues es la formación natural superficial de la Tierra. Está constituida por partículas, elementos orgánicos o minerales y pues es el resultado de la transformación de la roca. La siguiente, por favor. Lo que vamos a tener de inicio, pues es una roca madre, una roca sana, digamos, sin alteraciones, que debido a procesos eh, climáticos, hidrológicos, pues va a empezar a meteorizarse, la que sigue, por favor, o erosionarse. Entonces, el siguiente paso, digamos, de la formación del suelo, pues sería la roca meteorizada, se empieza a cuartear, se empieza a desmoronar, se empieza a agrietar, y entonces esto va a ir, digamos, haciendo que pierda ciertas propiedades para ir dando paso a la formación del suelo. La que sigue, por favor. Después vamos a tener una, digamos, un área o una capa de transición donde pues no solamente ya hay a lo mejor la formación de suelo propiamente, sino sigue habiendo la presencia de materiales o pedazos de roca, que pues esto nos puede dar indicio de cuál es el origen de este suelo. Y este proceso pues bueno va a estar muy, digamos, sí, limitado por cuánto llueve, si hay ríos cercanos, si está cerca de zonas costeras, si está cerca de un lago, si es un desierto. Entonces, todas estas condiciones externas van a ir dando propiedades específicas a ese suelo. La que sigue, por favor. Y pues finalmente vamos a tener el horizonte o la capa orgánica, pues donde ya mayormente son plantas, animales y esto pues también va generando mayor cantidad de materiales ya no tan minerales, sino más bien orgánicos, que también van a ir condicionando el comportamiento de ese suelo. La que sigue, por favor. Si yo a esto le hiciera un zoom, la siguiente, se vería más o menos de esta manera, como lo ven de su lado izquierdo, ¿no? Los horizontes, pues tenemos la roca madre en el D, la SEC, un suelo
meteorizado, un suelo de transición y obviamente pues ya finalmente el orgánico, ¿no? Si yo a esto le hago otro zoom, lo que veríamos es pues que se van viendo las capas de acuerdo a cómo se ha ido depositando ese material, ¿no? Entonces, lo que conocemos como detritos, que quiere decir degradación, latín, pues bueno, son fragmentos de cualquier tamaño, ¿no? Ya sean gravas, arenas, y bueno, la siguiente, por favor, lo que vemos un poco en los materiales más grandes, pues se conocen como clastos. Si le quieres ir dando, ajá, que ya son fragmentos de roca, pues de cualquier tamaño y que pueden ser, por ejemplo, en la parte del medio, casi donde está el nombre, se ve una roca un poco más porosa. Esto podría ser que a lo mejor es un depósito volcánico, pueden ser depósitos lacustres, puede haber diferentes orígenes que hayan dado estas propiedades a esos suelos. La que sigue, por favor. Si a esto le seguimos haciendo un poco más de zoom, pues lo que vamos a tener es una granulometría, que son ya las partículas más pequeñas del suelo, que básicamente son arenas, limos y arcillas. Las arcillas, pues son las partículas más pequeñas y son, al menos para la inestabilidad de laderas, las que más pues ruido nos han causado, pues porque absorben mucha agua y se pueden comportar de manera incluso a veces plástica, ¿no? Entonces, dependiendo la cantidad de arcilla o de limos que tenga nuestro suelo, pues cómo se va a comportar y qué cosas debería o no debería hacer, ¿no? O cómo debo tratar esos suelos. Los suelos arenosos, pues en realidad permiten un poco más el paso del agua y en realidad podrían causarnos otro tipo de fenómenos como licuaciones de suelo o las famosas arenas movedizas, ¿no? Pero también hay cierta cantidad de arenas en la formación de las laderas. La siguiente, por favor. Si a esto le hacemos un zoom mucho más pequeño dentro de nuestro suelo, lo que vamos a tener, además de las partículas que acabamos de ver, son poros. Esos poros comparten el espacio con agua o con partículas más pequeñas. Las manchas que se ven en café son, digamos, las partículas, en este caso dice que son granos, posiblemente a lo mejor son arenas, que bueno, pues se puede ver, digamos, a tamaño microscópico, pero también los huecos negros, lo que quiere decir es que esos son los poros, que bueno, en este caso están vacíos, entonces podríamos decir que están llenos de aire, pero también podemos ver que están un poco recubiertos los granos con un material blanco. Este material blanco pues puede ser incluso arcillas o limos que a lo mejor están cementando esos granos un poco más grandes, pero también si hubiera llovido o hubiéramos regado o estuviéramos en una capa donde se encuentra ya nuestro acuífero, a lo mejor estos poros o estas zonas blancas estarían rellenas de agua, ¿no? Entonces, de su lado derecho les muestro cómo es que se podría ver el suelo o los poros, pues rellenos sí, rellenos o con el agua, que sería el estado de saturación. La que sigue, por favor. Entonces ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo esto es en el Zoom, pero ¿y esto cómo yo lo puedo ver en campo? En esta imagen, pues les muestro más o menos cómo se podría ver en campo, ¿no? Se puede ver la capa de arenas y arcillas arriba y en la parte de abajo las gravas. Y pues bueno, aquí ya ocurrió el, el deslizamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué es en específico la inestabilidad de laderas? Sí, por favor. Es el movimiento de una masa de roca, de escombros o de suelo que se desliza o se desprende por una pendiente. La que sigue, por favor. Si quieres verle dando, son varios nombres. A la inestabilidad de laderas, pues la conocemos de muchas maneras. Movimiento de ladera, remoción en masa, deslizamiento, barrancadas. En México es muy común que se les diga deslaves. También se les puede decir aluviones. Dependiendo la región, incluso el tipo de inestabilidad, pues qué nombre se va a dar a este fenómeno. Pero con esto lo que quiero decir es que siempre nos vamos a estar refiriendo al mismo fenómeno, ¿no? No porque se le conozca de alguna otra manera, pues estamos hablando de fenómenos independientes. No, estos son algunos de los nombres que se les da a este fenómeno natural. Y bueno, pues casi todos los casos de inestabilidad de laderas tienen múltiples factores y causas. Sin embargo, por favor, la siguiente,
Las causas que sí van a estar presentes siempre, siempre, por favor, pues son el efecto de la gravedad, ¿no? Lo que va a hacer que un bloque o ese suelo pues se desprenda y vaya hacia abajo, vaya. Y esto pues bueno va a ser por un plano de fricción. La siguiente, por favor. Y también por la carga. Si uno excede la resistencia de esa ladera o le quita incluso a veces cierto peso a esa ladera, pues también va a presentar cierta desestabilidad y pues esto va a causar inestabilidad de laderas. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, pues ya entrando un poco a cuestiones más técnicas, vamos a tener inicialmente pues los factores condicionantes internos o intrínsecos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya están en ese sitio en el que yo habito, en el que yo quiero estudiar, en el que me interesa saber qué es lo que puede suceder. Entonces, los factores condicionantes van a estar, digamos, para no usar condicionados, son los que van a estar dentro de nuestra ladera, ¿no? Entonces estos reducen las fuerzas de resistencia y pues lo que va a pasar es que al no tener unas condiciones idóneas, digamos, pues es una pérdida de las propiedades de la calidad de esos materiales. Y entonces, pues bueno, de su lado derecho, pues tenemos cuáles serían estos factores, ¿no? La pendiente, pues qué tan inclinada, si es cóncava, si es convexa, si incluso ya tiene algunas oquedades, van a sumar o restar resistencia, ¿no? Si hay vegetación, si está presente, si no está presente, si incluso se está formando una vegetación en particular en zonas donde antes no había, o es una vegetación a lo mejor más que prefiere, digamos, más cantidad de agua, eso también nos va a indicar que algo está sucediendo en esa ladera, ¿no? El suelo, qué tipo de suelo, la granulometría, como lo veíamos, si es mayormente roca, si es mayormente suelo, qué tipo de limos o de arcillas, porque hay diferentes tipos también, o cuánto es el porcentaje de estos materiales, ¿no? Esto, pues bueno, lo podemos determinar a través de un estudio de mecánica de suelo. También vamos a tener que considerar el agua, ¿no? ¿Cuánta agua puede contener ese suelo? Si está saturado, si no está saturado. Si, no sé, a lo mejor lo vamos a utilizar para riego, pues ese suelo es capaz de contener cuánta agua antes de que falle. Entonces, para esto también es importante hacer un estudio de mecánica de suelo. Y otra parte que es importante, a pesar de que ustedes con los esquemas anteriores pudieran decir, bueno, la roca madre a lo mejor más sana está muy abajo, quizá no importaría estudiarla, no importaría tanto si está sana, por decirlo de alguna manera, en realidad sí importa, entonces hay que hacer también un estudio geológico especializado en el que nos diga qué tipo de roca es, sedimentaria, metamórfica o ígnea, y pues el estado en el que se encuentra, porque no, porque esté, digamos, debajo de nuestra capa de suelo significa que realmente está sana. Puede tener grietas, puede tener fallas, puede a lo mejor estar condicionada por una condición regional que implique que a lo mejor ese bloque o esa zona se vaya a desplazar y entonces el movimiento, digamos, regional puede provocar deslizamientos en diferentes sitios, ¿no? Aquí por eso quiero recalcarles que es importante hacer un estudio de mecánica de suelo y un estudio geológico especializado, no solo para considerar el espacio en el que yo voy a construir, a plantar, a poner algún inmueble, sino considerar la cuestión regional, pues porque a lo mejor mi ladera está muy lejos de alguna zona sísmica, pero a lo mejor puede tener o estar condicionado por otros procesos geológicos que sí van a impactar sobre esta ladera. La siguiente, por favor. Y bueno, estos factores lo que nos van a explicar o que lo que nos pueden dar es la susceptibilidad, que es la propiedad que indica si las condiciones de una ladera son favorables o desfavorables para la estabilidad. La siguiente, por favor. Ahora aquí lo que quiero mostrarles son algunos indicativos o precursores de estos factores condicionantes que, pues bueno, podemos nosotros visualizar en el lugar en el que nos encontremos o en las zonas donde nosotros queramos hacer algún estudio o algún análisis.
Para la cuestión de la pendiente, ¿no? Si queremos saber si algo está ocurriendo debido a la pendiente, pues un indicador de que está habiendo inestabilidad es que va a haber movimientos de tierra o pequeños deslizamientos, incluso pequeños caídos o desprendimientos de roca. En cuanto a suelo, sí, le puedes ir dando clic. Gracias. En cuanto al terreno, pues lo que vamos a encontrar es que se abulta o aparecen hendiduras o grietas que se van ensanchando o desarrollándose con el tiempo. La que sigue, por favor. En cuanto a la geología, pues es importante ver o poder apreciar si es que hay capas que favorecen o que por la erosión han ido perdiendo a la mejor material, ya sea, pues, digamos, clastos o incluso bloques completos, ¿no? Identificar si a lo mejor esa roca tiene alguna grieta o si se le está metiendo la vegetación a estas grietas. La que sigue, por favor, como en el caso que sigue. Ajá, este. Como pueden ver, pues el árbol ya está completamente, incluso por debajo de la roca, ¿no? Entonces, también la vegetación, pues a veces a lo mejor ayuda, pero también puede desfavorecer esta condición de estabilidad, pues porque las raíces van socavando o van metiéndose entre las grietas sobre la roca. Y pues bueno, que aparezcan nuevas especies, como les decía, o vegetación sobre zonas en las que no existía, o el cambio de color en la vegetación también si están usando imágenes, puede indicar que empieza a haber un movimiento de ladera, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a indicadores con respecto al agua, pues bueno, patrones de drenaje, si hay escorrentías que antes no había o que aparecen y desaparecen, ¿no? O también que se empiecen a formar pequeños laguitos o que se empiece a encharcar incluso el agua en ciertas zonas donde antes no ocurría. Eso también puede dar un indicativo de que la ladera se está moviendo. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues bueno, lo que les decía de las descontinuidades, las grietas en la roca, si en algún momento se le empieza a hacer incluso una oquedad en la parte más baja del corte en el que estemos trabajando. Y pues estos factores también se pueden determinar mediante estudios de mecánica de suelo o de geología especializada. La que sigue, por favor. Pasando ya a lo que son los factores desencadenantes externos o detonantes, pues bueno, estos, como su nombre lo dice, son fuerzas actuantes, ¿no? Y externas que van a ir incrementando la inestabilidad, se concentran o detonan la inestabilidad de laderas y estos pues van a estar asociados a la amenaza. Como todos sabemos, pues bueno, la amenaza puede ser un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones o impactos a la salud, al medio o en específico a sectores sociales o económicos e inclusive dañar el ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, para nosotros esto va a ser igual a peligro, ¿no? Tenemos amenazas naturales, que sería la sismicidad o los sismos, tenemos los volcánicos y los hidrometeorológicos. Cualquiera de estos fenómenos o amenazas naturales per se puede implicar un deslizamiento de ladera, ¿no? Como lo pueden ver de su lado izquierdo, pues bueno, la sismicidad también puede producir caídos o derrumbes, los volcánicos pues pueden producir lahares y los hidrometeorológicos de deslizamientos o flujos, ¿no? Lo importante aquí también es considerar pues que a lo mejor la inestabilidad puede empezar como un caído o como un deslizamiento y posteriormente convertirse en un flujo, ¿no? Sobre todo en el caso de fenómenos hidrometeorológicos. La siguiente, por favor. Y también tenemos las amenazas antrópicas o a causa de actividades humanas. Ah, gracias. Y pues bueno, vamos a tener varios tipos, ¿no? La urbanización, esta es una foto de Naucalpan, cerca de la Ciudad de México. Los cambios de uso de suelo, si era a lo mejor antes de cultivo y en algún momento decidimos construir, pues esto ya cambió la manera en que esa ladera va a retener incluso agua o soportar algún peso. La siguiente, por favor.
O también, pues, la mezcla de usos de suelo, ¿no? Lo que les comentaba. Si yo quiero tener a lo mejor mi cultivo cerca de mi casa, pues bueno, pareciera muy sencillo decir, pues lo pongo en mi jardín de atrás, ¿no? O lo pongo al lado de mi casa. Esto, pues obviamente va a implicar sumarle condiciones de peligro a la zona en la que habitamos y obviamente pues la ladera se va a comportar de diferente manera, pues porque son usos completamente diferentes, ¿no? Y el agua pues va a jugar un papel importante. La que sigue, por favor. También tenemos la minería, todas las acciones que genera esta actividad pues pueden provocar inestabilidad de ladera, desde explosivos, solo recolectar o excavar el mineral. Y obviamente, pues a la larga no ha habido una buena planeación urbana y entonces a lo mejor la gente que trabaja en la mina o algún pueblito que ya estaba antes que la mina, pues vive alrededor de la zona minada y entonces esto pues implica ya también un riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Como les decía, el riego, las fugas de agua. La que sigue, pues que le van aportando mayor agua a la ladera y pues van saturando el suelo. Y pues también la falta o a lo mejor no conocer la necesidad de un análisis o planeación, ¿no? Sobre todo en cuestiones de carreteras o en cuestiones inmobiliarias. La siguiente, por favor. Que implican, pues bueno, que no se conozca en qué zona se está construyendo, cuál podría ser a lo mejor el, el peligro regional y entonces se construye sin ninguna preparación o sin ningún antecedente, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos indicativos o precursores que podemos analizar, digamos, incluso en cuestiones de infraestructura, pues bueno, son los escalonamientos, que el pavimento se empieza a deformar o se va levantando, incluso se van haciendo como topecitos. Eh, si quieres irle dando clic, porfa. No importa. Agua saliente en superficie o en la pendiente, como les decía, que se vayan formando pequeños cuenquitos o zonas donde el agua se acumula o que el agua se va introduciendo sobre alguna fisura o alguna fractura dentro de la ladera, que las paredes exteriores, pisos o escaleras comienzan a alejarse de la propiedad y entonces pues tienes que aumentar escalones para llegar a tu casa o para salir, que cercas, muros de contención y postes se comiencen a inclinar o se muevan, que las líneas subterráneas de servicio se rompan, ya sean fugas, ya sea el gas incluso, pues porque esto está indicando, sobre todo si son subterráneas, ¿no? Como les menciono, pues esto está indicando que se está moviendo la ladera. Que puertas y ventanas o los marcos no estén correctamente, sino que se empiezan a enchuecar o se atascan y entonces ya no se pueden abrir las puertas o las ventanas. Y pues bueno, finalmente cuando ya se tiene a lo mejor alguna construcción, empiezan a aparecer grietas, ¿no? Que como les decía, se van ensanchando o que empiezan a poner en peligro la construcción, ¿no? La siguiente, por favor. También tenemos pues la expansión del suelo, como pueden ver en la imagen, pues bueno, aquí ya se ve ahí un poco la deformación, pero esto quiere decir que se está deslizando. No les traigo la de después, pero la casa queda, digamos, como partida a la mitad. También puede haber desprendimientos, ya sean arenas o como polvito, puede ser, pues bloques de mayor tamaño. La siguiente, por favor. También lo que puede suceder es que durante la lluvia o una lluvia muy intensa, se comienzan a escuchar ruidos sí, inusuales o crujidos como de árboles o de rocas chocando. También puede haber movimientos abruptos que los podemos incluso confundir con pequeños temblores o sismos. La siguiente, por favor. Y también es posible que a lo mejor el agua que escurre por el drenaje o incluso por los ríos o riachuelos que estén cerca de la zona comiencen a estar más turbios. Eso implica que a lo mejor montaña arriba pues está desprendiendo material o olores fétidos como estiércol, humus, puede indicar que pues la ladera se está moviendo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la inestabilidad de laderas implica entonces una amenaza. La siguiente, por favor. Para la Ley General de Protección Civil, siguiente, en el capítulo 1, pues nos señala que es un fenómeno natural perturbador y pues que es un fenómeno geológico que tiene una causa directa a las acciones y movimientos de la corteza terrestre
y la clasifica en 3 tipos, ¿no? Los flujos, los caídos de derrumbe y aquí falta los deslizamientos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para pasar a hablar ya de cuántos tipos y cómo funcionan o qué mecanismos tienen, pues bueno, vamos a empezar con este que a lo mejor no está catalogado dentro de la Ley General de Protección Civil, pero pues sí es un fenómeno que ocurre, es la reptación o el desplazamiento lateral, que es un movimiento pues muy lento en realidad, pero pues puede mover bloques rocosos o masa de suelo. Generalmente está asociado a la pérdida de la resistencia del suelo por variaciones de temperatura o humedad. Y bueno, como les mencionaba, su velocidad es extremadamente lento, pero pues, sí puede causar, o sea, si no se atiende o si hay infraestructura de valor sobre el suelo que se está moviendo, pues sí puede generar impactos, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente, pues bueno, ya la conocen muy bien, que serían los deslizamientos, movimientos de suelo o detritos, delimitado por una masa estable y una masa remanente. Pensemos en una resbaladilla, es siempre el ejemplo que le doy a los niños porque es como muy claro, ¿no? La resbaladilla se queda quieta mientras la persona se desliza. Pues puede presentar una o varias superficies de falla. La siguiente, por favor. Y son muy propensos a los cambios estacionales, ¿no? A la temporada de lluvias, incluso a la temporada de nevadas, también al nivel del agua y las cargas, como podemos ver en la imagen central, que empieza a moverse y bueno, se empieza a agrietar el suelo y pues obviamente también la estructura que está sobre esa ladera. La que sigue, por favor. Y bueno, para clasificar los deslizamientos, pues hay muchas maneras de hacerlo. Las más comunes, pues son los deslizamientos rotacionales, si le das clic, que son los que tienen esta forma como de cuchara, y los traslacionales, que son un poco más, digamos, en plano, ¿no? Como la resbaladilla, como les mencionaba. Estos, pues bueno, pueden ser de muy rápidos a rápidos. Es posible, digamos, evacuar si es que se detecta a tiempo, ¿no? Pero pues también va a depender de la cantidad de agua que tenga y entonces la velocidad puede ir aumentando y entonces a lo mejor ya no es posible eh, huir, ¿no? Y entonces se generan las pérdidas. La siguiente, por favor. Tenemos los caídos y derrumbes de roca, que son movimientos abruptos de bloques, clastos o fragmentos en caída libre que pueden rodar o rebotar, ¿no? La siguiente, por favor. Digo, esta es una imagen incluso a lo mejor exagerada, pero ocurre, ¿no? Incluso hay derrumbes que, bueno, pueden redireccionar ríos por completo, ¿no? O tapar ríos y pues ya no genera esta afluente, sino se empiezan a generar lagos. La siguiente, por favor. Y estas, pues bueno, van a estar mayormente en barrancas, acantilados y cortes carreteros, que para el país pues son los más comunes, ¿no? El caso de Durango del año pasado es muy evidente y en esa imagen lo que quiero que vean es la pendiente es completamente vertical, pero se alcanzan a percibir algunas grietas sobre esa ladera y pues bueno, donde se han presentado los caídos o desprendimientos. La siguiente, por favor. De su lado izquierdo lo que van ay, perdón, ¿le regresas? Ajá. Lo que van a ver es cómo se golpea esa pared de roca y pues bueno, lo que quieren hacer aquí es tirar ese bloque que ya está muy desprendido para que no caiga sobre viviendas o dañe a alguna persona. Ah, muchas gracias. Ajá, perfecto, sí. Si quieren lo volvemos a ver. ¿Lo ven? Aquí golpea ese bloque que ya estaba casi completamente desprendido y pues bueno, ya favorece a que caiga para que ya no represente un peligro. Esto se puede utilizar en carreteras, en algún corte que se haya hecho y se quiera quitar ese bloque para evitar que caiga, pues ya sea sobre la carretera, sobre los carros, sobre personas. Bueno, estos son mayormente roca, obviamente, ¿no? Y pues pueden ser lentos, moderados o rápidos, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor digamos, bueno, es un bloque y va a caer despacito,
pues no significa que siempre vaya a ser así, ¿no? Dependiendo de la pendiente, incluso los bloques o los pedazos de roca pueden rodar y llegar muy lejos si la pendiente lo permite, ¿no? Puede haber vuelcos, puede haber desprendimientos, puede haber basculamientos, que es lo que vimos hace un momento. Si el bloque este que se estaba desprendiendo hubiera tenido otro enfrente, a lo mejor solo queda pegado o junto al bloque que lo retiene, pero pues eso no implica un peligro. Más bien, sí implica un peligro, ¿no? Porque ya hay un bloque desprendido, entonces en cualquier momento incluso se puede ladear y rodarse. Y bueno, la última clasificación serían los flujos de escombros. Quizá los que ya tomaron el curso anteriormente oyeron el comentario, pero bueno, estos son los que más me gustan porque implican no solo que haya agua o cargas presentes, sino pueden implicar muchísimos otros factores, ¿no? Y es, pues a veces incluso muy difícil poder predecir incluso este tipo de fenómenos, ¿no? Son movimientos de granulometría variable y ya que puede ser suelo, rocas, escombros, basura, todo. O sea, se puede llevar todo a su paso, nieve incluso, ¿no? Les voy a repetir este video. Tenemos algunos casos en Chiapas, en 2019 en Veracruz, y como pueden ver en la imagen, pues bueno, si la pendiente se lo permite, se moviliza muy, bueno, a altas velocidades, ¿no? Y si está completamente, más bien, si está lloviendo mucho, incluso eso le aporta mayor agua para que siga fluyendo, ¿no? Es la inestabilidad más mortífera, pues por las velocidades que alcanza, y además, pues no es solo el flujo, sino eh, lo que puede provocar ladera abajo es que se extienda como un abanico, inundando todo a su paso, ¿no? Como se puede ver aquí. Aquí, pues bueno, está muy pequeñito, pero sí estamos hablando de montañas, volcanes o sí, morfologías o geomorfologías con mayor altura, incluso, pues bueno, se van encauzando sobre las barrancas hasta que llegan, como en este caso, a zonas un poco más planas y todo esto puede ser inundado. Hay también diferentes tipos de flujos. Los lajares, que son, como se les conoce a los flujos en depósitos volcánicos, ¿no? O provenientes de volcanes. Están las avalanchas o aludes, que son básicamente nieve, ¿no? Y estos, pues bueno, como les decía, son muy complejos. No es solo que puedan ser a lo mejor detonados por un sismo y que esa capa de nieve estaba ya muy sí, inestable, sino conforme va avanzando este flujo, pues también el viento le va dando cierta potencia. Entonces, dependiendo del tipo de flujo, pues que otro factor lo puede ir potenciando, ¿no? Y los flujos de escombros, que también los conocemos bien ya, hemos tenido casos de este tipo por incendios. Y como les decía, pues bueno, son extremadamente rápidos y pues bueno, estos generan pérdidas económicas, fallecimientos, destrucciones totales de pueblos completos. Es una catástrofe violenta. Y como les mencionaba antes, pues puede haber una mezcla, ¿no? No, a lo mejor puede empezar como un deslizamiento, el caso de La Pintada, por ejemplo, que posteriormente, debido a la saturación y que continuaba lloviendo y que ya había llovido durante 3 días, pues se convirtió en un flujo. Algunos indicadores de que se puede o que se está presentando un flujo es corrientes o ríos turbios con escombros, ¿no? Ya incluso ramas o basura o troncos, y que pues el caudal continúa corriendo aun cuando ya no está lloviendo o la lluvia ya no es tan intensa. Les quiero comentar rápidamente lo de los incendios, porque bueno, pues hace 2 años más bien ya tuvimos el caso, ¿no? Y es importante conocer por qué los incendios desencadenan flujos. Entonces, bueno, en condiciones normales, lo que tenemos es que, pues bueno, la vegetación evita la erosión del suelo, el suelo absorbe el agua y lo va pasando por las capas que les mostré,
Y pues bueno, incluso las raíces también aquí juegan un papel importante, ¿no? Para conducir el agua, para sostener el suelo, etcétera, ¿no? En este punto, el suelo es rico en materia orgánica, tiene una pequeña capa repelente al agua, que bueno, pues no está activa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el agua va a irse pasando por gravedad conforme se lo permite el suelo, ¿no? Cuando ocurre el incendio, pues en realidad muchas cosas físicas y químicas comienzan a suceder dentro del suelo. No es solo la pérdida de vegetación y todo el escombro o todo el material que deja sobre la capa más superficial del suelo, sino el hecho de que se empiece a quemar la superficie, pues empieza a generar un gas, que eso hace que la temperatura en las capas de suelo comience a descender. Y pues entonces esta capa que yo les decía que es repelente al agua, pues se comienza a extenderse y entonces el agua ya no se empieza a filtrar como debería, se debilitan las raíces. Por encima, pues las cenizas lo que empiezan a hacer es crear también una capa, digamos, impermeable que impide ya que el agua continúe eh, filtrándose. Y esto durante el incendio, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos una pérdida de vegetación, tenemos una pérdida de suelo, y este suelo en realidad no se va a recuperar una vez pasado el incendio. O sea, si hoy se acaba el incendio y mañana ya lo logramos controlar, no quiere decir que esa ladera o que esa capa de suelo ya se recupera, ¿no? O que dentro de un mes se va a recuperar. Esta condición puede durar de 2 a 5 años y con una lluvia intensa o con una temporada de lluvias o con 3 días de lluvia continua, lo que puede producir es un flujo, ¿no? Un caso, ahorita les voy a pasar el video, que realmente fue sorprendente porque no dejaba de haber material sí, de deslizar material, pues fue el caso de San Gabriel. Y ahorita les voy a pasar el video. Y pues bueno, como pueden ver, todavía aquí ya no hay tanta pendiente, pero sigue teniendo gran velocidad pues por la cantidad de agua. Y bueno, todo a su paso, ¿no? Inundó, venía desde montaña arriba, se pueden ver incluso los troncos, inundó todo la cabecera municipal, ¿no? En San Gabriel. Y obviamente pues aquí ya también hay casas sobre los cauces al lado de los cauces del río. Y pues bueno, esas también pueden verse afectadas no solo por el flujo, sino por la inundación posterior al flujo. ¿Algo más les quería decir de esto? Bueno, sí, casos como esto, pues tenemos los famosos casos en Estados Unidos, ¿no? En California. Y pues bueno, conforme hemos ido cambiando el uso del suelo, pues esto también ha ido incrementando las posibilidades de que se produzcan estos fenómenos. Ahí. Y bueno, ya para terminar, les voy a explicar un poco la estructura de un deslizamiento. Este pequeño video pues nos muestra cómo ocurre un deslizamiento, ¿no? Tenemos nuestra forma original y en nuestra forma original pues bueno, vamos a tener la plataforma, un hombro, digamos que es donde se empieza a formar la curva y tenemos el pie o la punta de la ladera. Y pues bueno, cuando ya ocurre el deslizamiento, estas formas cambian, ¿no? Entonces, donde se desprendió el material, lo vamos a conocer como la corona del deslizamiento. Vamos a tener un cuerpo principal y todo el material que se va a depositar ladera abajo, pues se conoce como punta o zona de depósito. En algunas ocasiones, para identificar dónde se están produciendo estos fenómenos o dónde pueden ocurrir, lo que también podemos hacer es que pongamos atención a la punta, ¿no? Si es, por ejemplo, un flujo, lo que vamos a encontrar son los famosos abanicos aluviales. Si son caídos o derrumbes, pues vamos a encontrar bloques o pedazos de bloques al pie de la ladera. En algunos lugares también se les conoce como escombreras. Si es un deslizamiento, a lo mejor lo que vamos a encontrar es que esté, como en este caso, ¿no? Más abultaditas estas zonas del pie de la ladera.
Lo que también va a contener este deslizamiento, pues bueno, es un escarpe principal, puede tener escarpes secundarios, también lo que podemos encontrar ya son agrietamientos dentro del cuerpo principal y lo que yo les mencionaba incluso, ¿no? Pueden empezar a formarse zonas de hundimientos que posteriormente se van pues rellenando, ¿no? O ya sea por vegetación o en este caso agua, ¿no? También a la zona donde se deposita el material desplazado se le conoce como zona de acumulación. Ah, bueno, una vez que ya ocurrió el deslizamiento, una forma de identificar es si ya ha habido previamente deslizamientos, pues es mediante imágenes, ¿no? Entonces, identificar las coronas del deslizamiento puede ayudarnos a determinar si esa zona ya tuvo o no un deslizamiento o lo que les decía, las zonas de depósitos, ¿no? Es una de las maneras como de identificar si ya hubo anteriormente este fenómeno en esa zona. Y eso sería todo por este momento. Muchas gracias.